Gracias a todos por estar aquí. Ya está aquí el magistrado Martín Padí, ahora estará con nosotros enseguida. Y bueno, para los que no habían llegado antes, vuelvo a repetir que para ayudar a financiar esta jornada, el atelier sortea una acuarela de una serie muy bonita que tiene la artista sevillana Ángeles de la Torre Bravo, vocal de cultura del Ateneo, y que dona generosamente para ayudar a financiar, como digo, esta jornada. Así que, si queréis, es de una serie muy bonita que tiene sobre Miguel Hernández. Las papeletas son a 2 euros y se sortea mañana la acuarela a las 6 de la tarde en la fiesta republicana que hay en el huerto del Rey Moro, que empieza a partir de las 13 horas y que habrá diversas actuaciones. Y habrá un pregón republicano que dará Alfonso Romera Piñero, que es de la asociación La Carpa. Muchas gracias. Ya sabéis, si tenéis papeletas a 2 euros. Todas estas jornadas han estado presididas por la niña que representa a la República, muy querida para Miguel Campillo, coordinador de esta jornada. Y como veis, pues se está sobre una cufilla palestina para que no nos olvidemos de esa barbarie que está perpetrando desde hace muchos días ese genocidio inhumano el Estado sionista racista de Israel contra la población palestina, que esperemos acabe ya, porque los pueblos están con las víctimas, con el pueblo palestino. Los gobiernos parece que están con el que bombardea y mata. Bueno, pues muy agradecido todos nosotros por vuestra asistencia. Ya el compañero Juan Valencia, el vicepresidente primero del Ateneo Republicano, ya ha comentado el tema de la fiesta de mañana y demás, así que ya le cedo la palabra a Joaquín Muriel Martínez, el profesor Joaquín Muriel Martínez, que es uno de los integrantes del comité científico que dota de contenido de estas jornadas. Así que... Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar comienzo a lo que va a ser el último acto, el penúltimo acto, el último académico de este febrero republicano. Saben que mañana hay una fiesta para celebrar el final de la jornada, pero este ahora es la última intervención de carácter académico de este año. Y se va a encargar de ella, pues nada menos que José Antonio Martín Pallín. Yo creo que todos lo conocéis. José Antonio nació un mes antes de empezar la guerra civil. Y quiero decir que es una persona que tiene una visión de España y que ha vivido pues desde el final de la dictadura hasta los momentos actuales del debate político, y ha vivido siempre el compromiso con los derechos humanos. Yo no voy a presentarlo mucho, todos sabéis que José Antonio fue fiscal del Tribunal Supremo, después fue magistrado del Tribunal Supremo. Además de ser fiscal y magistrado, pues ha sido siempre un jurista muy comprometido con los derechos, tanto asociativamente, pues fue presidente, ¿no?, de la Unión de Fiscales, después portavoz de juez de Junta Democrática, pero al mismo tiempo es una persona, yo creo que todos lo conocéis, que ha estado implicado pues, en cualquier lucha de derechos humanos, de hecho, de algunos premios de derechos humanos. Y últimamente también es alguien que nos ilustra desde las páginas de diversos periódicos y que ha publicado últimamente varios libros, sobre todo sobre el Poder Judicial, que es un tema que más que de máxima actualidad, de máxima preocupación. Y últimamente, pues, los últimos libros que ha publicado, uno que se llama El Guerra de las Togas, otra La Guerra de los Jueces, se centran en el papel actual del Poder Judicial. Voy a darle cada palabra. La ponencia de José Antonio lleva el mismo título que la jornada que
que se han celebrado, que es territorialidad plurinacional, unidad, y Estado laico. Y fijaros que tiene que es muy relevante que la idea republicana, que al fin y al cabo es de lo que se habla en esta jornada, la esencia de la idea republicana en España ha estado siempre ligada a las soluciones para el problema territorial. España lleva arrastrando un problema territorial pues desde hace siglo y medio, que es un problema que define y que completamente sobre la vertebración como país. La mayoría de los grandes problemas que tenemos como país han estado vinculados a la dificultad de encontrar un acomodo territorial. Pasó, por supuesto, antes de la dictadura, pero está pasando también ahora. En los días que vivimos, los grandes problemas que empezamos a tener en España como Estado democrático están vinculados a la dificultad de solucionar el problema territorial. Luego, fijaros que de lo que va a hablar José Antonio es de una cuestión que a la idea republicana siempre la ha definido, desde el cantonalismo, que fue un movimiento para intentar que la república se hiciera desde abajo, pues del cantonalismo de la Primera República hasta estos días, con la ley de amnistía, todo lo que tenga que ver con la definición de Estado como un Estado republicano, con los principios republicanos, pasa de algún modo por reflexionar sobre el problema territorial. Y eso es lo que hace. Muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias de nuevo, porque ya es la segunda o la tercera vez que intervengo, además en sesiones organizadas por Europa Laica y por organizaciones semejantes, y en este caso dentro de un foro republicano. La verdad es que, se lo comentaba Joaquín hace unos momentos, cuando me enfrenté al título territorialidad, plurinacionalidad y Estado laico, me quedé un poco desconcertado, porque para mí el laicismo es una definición o un signo diferencial de una sociedad democrática. No puede existir laicismo si no es una sociedad democrática. La democracia es una exigencia sine qua non para que podamos hablar de laicismo. Como contaba Joaquín ahora, efectivamente, como estamos en un foro republicano, pues me refugié y me voy a ir a la Constitución de la Segunda República a ver qué se decía sobre esta materia, porque es una Constitución, saben que hay autoridades en derecho constitucional, pues que fue pionera en muchas cosas en su época, incluido, por ejemplo, la incorporación del derecho internacional constitucional, que está dentro de la Constitución republicana. Yo creo que en aquella época no había ninguna. Después se anticipa un poco la Declaración de los Derechos del Niño, que habla también de otros derechos, pero realmente la República en principio se concibe como un ente integral, dentro del cual, por supuesto, caben autonomías territoriales y, sobre todo, plurinacionalidades. La Constitución dice, la republicana, que constituye un Estado integral dentro de los límites irreductibles de su territorio actual. Pero, a continuación, admite que una o varias provincias puedan iniciar un camino hacia lo que ahora conocemos como estatutos de autonomía, pero que estaban encaminados, nunca se empleó formalmente esta expresión, a la constitución de un Estado federal. Y es más, los que, ahora que se habla tanto de la amnistía a mis compañeros, cuando se declaró la independencia desde el balcón de la Generalitat, dijo que la declaraba dentro del Estado federal español.
no rompía, no se segregaba de la integridad territorial, sino que pretendía integrarse dentro de lo que podría ser un Estado federal que se abrió paso con dificultad. Cataluña, por supuesto, por una serie de tradiciones históricas, culturales, lingüísticas, etcétera, era el territorio más abonado para empezar esta vía. El País Vasco también tenía esta singularidad. Galicia la tuvo, y hay mucha gente que cree que ahora que estamos de cara a las elecciones, Galicia tuvo su estatuto, estaba pendiente de entrar en vigor cuando vino de Binacer y los golpistas dijeron que, bueno, ya que había nacido yo y que había nacido el estatuto, que se iban a dar el golpe, y nunca llegó a entrar en vigor efectivamente. Por cierto, que uno de los redactores más famosos se significó en el Estatuto de Galicia es el abuelo de un tal M. Rajoy, cosa que no sabe mucha gente entusiasta, y se ve que se ha perdido por el camino esa saga. Y dentro de este marco, claro, las competencias al principio, sí, lo que siempre ha habido, pero en cuanto hay una autonomía, hay que marcar cuáles son las competencias estatales y cuáles son las competencias de las autonomías. Y, por ejemplo, la Constitución del 32 dice que es materia de exclusiva competencia del Estado regular las relaciones entre las iglesias y el Estado y el régimen de cultos. Lo dice la Constitución, y por si alguien dudaba o que hubiera alguna veleidad de concesión a la historia, dice tajantemente que el Estado español no tiene ninguna religión oficial. Un poco, en ciertos términos, pero con un lenguaje más rotundo, pues parecido a lo que se dice en la actual Constitución y la famosa confesionalidad, y también la famosa concesión que hay durante la República a la religión católica, sin perjuicio de defender también, y por supuesto, respetar otras religiones. Estaban autorizados los actos de culto públicos. Aquí en Sevilla tienen ustedes un ejemplo emblemático, que es la Semana Santa, y que tuvo muchos problemas. En el libro Chávez Nogales lo relata muy bien, cómo hubo conflictos entre la UGT, los costaleros y las cofradías. Y que, por ejemplo, la Semana Santa, según me cuenta, del año 33-34, pues tuvo sus dificultades en cuanto a la salida de pasos, etc. Pero en el 35, según la versión de Chávez Nogales, se llegó a un acuerdo con los costaleros, y dice desde que fue la Semana Santa más esplendorosa de las que él recuerda. Pero quiere decir que efectivamente es compatible la laicidad con ese respeto a las posibles manifestaciones públicas de culto. Pero claro, para mí, y esto es una constante que se está repitiendo por los especialistas de muy diverso origen, aquí tenemos un mal que es la causa, creo yo, de todas las cosas que estamos recogiendo y viviendo en estos momentos, y que es la
digamos, yo no sé si un cierto temor. Ahora me consta que ya en esta época constitucional pues estaban los calculómetros que decían, oye, ¿cuánto nos cuesta romper con esta tradición? El concordato, que ya no existe, pero existe el acuerdo de los instrumentos jurídicos, que por cierto el señor Marcelino Oreja, nada que ver con, bueno, sí que ver, porque es pariente con Jaime Mayor Oreja, se hinchó a firmar tratados de derechos humanos y de todo en un tiempo récord, y entre ellos este instrumento de relaciones jurídicas con la Santa Sede. Pero se dejó abierto, y esto no pasa, quizá eso explique la radical diferencia para muchos. Yo diría, aprovechando de que la alcaldesa de Valencia nos ha llamado paletos a los de Madrid, que no tienen nada más cleta, pues yo diría que hay mucho paleto que no sabe que en Portugal el Marqués de Pombal importó el sistema francés de educación y que por tanto nos llevan una ventaja sideral en muchos aspectos, entre otras cosas, en el bilingüismo. Portugal, Inglaterra, por muchas razones históricas, que sí tendría influencia en Inglaterra sobre Portugal, que en el Tratado Fundacional de la OTAN de 1949, que decía pomposamente que no se admitirían estados no democráticos, figura Portugal. Era la dictadura de Saladin, a pesar de esta afirmación tan radical, y que, bueno, tiene una explicación facilísima debido a las tecnologías de la época, es que las Azores eran un portaaviones indispensable para desarrollar las políticas de Estados Unidos por Europa. Y ahí ha estado, pero incuestionablemente aquí hemos perdido el tren. Yo no sé si lo podremos recuperar, pero lo de la concertada ha sido una especie de puñalada a lo que es los valores de una enseñanza laica. Una enseñanza laica que tiene que ser sobre todo tolerante, tiene que reconocer que hay otras posibilidades, otras alternativas a los ciudadanos para poder desarrollar sus creencias, pero tiene que haber, y ya esto lo decía la Constitución de la República, un sistema de escuela unificado. Esto lo dice la Constitución del 32. Y ahora tenemos un sistema de escuela desperdigado, no unificado. Porque es que la concertada no solamente es casi una parcela que ocupa mayoritariamente la Iglesia Católica, pero no exactamente, estadísticamente no estoy en condiciones de dar los datos, pero también hay escuelas concertadas, incluso con personas con un cierto laicismo, o instituciones concertadas en las que se emplea el dinero público en la promoción de la enseñanza. Este tabú que heredamos de los 40 años de dictadura, donde yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de estudiar 2 años de bachillerato en Córdoba, en el Colegio de La Salle, que se llamaba Cultura Española, se llamaba el Colegio de La Salle, y después pasé al de Valladolid, y algunas veces hablo con mis nietas y me da la impresión de que algunos de los hermanos de La Salle, y sobre todo los jesuitas, tenían una concepción
un poco más distanciada de la oficialidad y del régimen que ahora algunos partidos políticos respecto de la Iglesia. No voy a tocar el tema del Vaticano, porque bueno, pues es una especie de secuela histórica que se mantiene en todos los países, que además tiene estatuto consultivo de Naciones Unidas, que ahí tiene una personalidad, no es un Estado, aunque se llama el Estado Vaticano, pero realmente tiene una estructura parecida. Pero las conferencias episcopales no. O sea, que nadie confunda el Vaticano con la conferencia episcopal española, francesa o la que sea. Y por cierto, una de las cosas que nos enseñaban, nos machacaban durante el franquismo, de que éramos la reserva espiritual de Occidente y que esto era, vamos, la hija predilecta de la Iglesia Católica siempre fue Francia, no nosotros. Alguna desconfianza debían tener hacia nosotros, quizá esa manía de la Inquisición de arreglar las conciencias con fuego, pero lo cierto es que hay posibilidades, y yo creo que un tribunal constitucional que fuese plenamente consciente de los valores que tiene entre sus manos podría incluso llegar, un poco radical, a anular el convenio o en todo caso a rebajarlo en aspectos que están siempre en el debate público, ya no digamos el famoso IBI o el tema de la inmatriculación de las tierras. Yo creo que eso se podría haber arreglado por el Tribunal Constitucional si hubiera tenido el valor suficiente. Pero a ningún partido político de los que han gobernado, incluso con mayoría absoluta, el PP y el PSOE, pues, han querido afrontar este problema y darle una solución, una salida de cara al futuro. Cada vez seguimos más, por lo menos la comunidad en la que yo vivo y que tengo, pues no la carga, porque es que a mí me da, de cierto modo, me produce hasta una cierta hilaridad, menos lo que dijo ayer, que eso no tiene ningún pase sobre las residencias, que demuestra que es una persona que, entre otras cosas, aunque son muchas carencias, no tiene alma. Por tanto, pues es una especie de doña Rogelio, que saca la boca todo lo que le viene, y lo que dijo ayer me pareció intolerable. Pero bueno, después tiene otras cosas, decir que la Plaza de Toros es un foco casi de atracción de Madrid. Ahora nos quieren meter la Fórmula 1 después de lo de Valencia. Y por si faltaba algo, tuvimos durante unos años, hace poco, el Ayuntamiento de Manuela Carmena, pero ahora el señor alcalde, menos vociferante, quizá porque como es abogado del Estado se ha quedado en los temas de las oposiciones, pues está regalando parcelas a troche en todos los alrededores de Madrid para la instalación de colegios y sobre todo, y esto pues, afecta a las cátedras, el número de universidades privadas de Madrid es algo verdaderamente preocupante. En un doble aspecto, en que es muy superior a las universidades públicas, y en el segundo aspecto es que cualquiera puede poner una universidad. Solamente hace falta 4 cosillas y es muy laxa la normativa respecto de la autorización de universidades privadas, cosa que no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde existe mucho más rigor para que se puedan obtener títulos.
Se intentó, la verdad, y eso está también un poco en la línea de lo que ya se decía la Constitución de la República, en el sentido de introducir una asignatura llamada Educación para la Ciudadanía. Y claro, todos recordaréis la que se armó, como casi si se hubiera propuesto, pues no sé qué aberración, cuando era algo elemental. Pero tampoco nadie quiso sacar adelante esto que me parece fundamental si queremos avanzar. Porque la educación tiene que estar basada en unos valores de respeto a los principios democráticos, unos valores de solidaridad, que es fundamental, y por tanto, si esto no se difunde y constituye el eje vertebral de la educación en España, el panorama me parece que es cada vez más sombrío, ¿no? ¿Cómo podríamos, enlazando un poco también con que tenemos otro obstáculo importante, que es la Unión Europea? Porque a pesar de lo que muchos crean, la Unión Europea es más... Giscard d'Estaing propuso y luchó hasta el final, y lo derrotaron, de que en los tratados fundacionales se pusiese o se destacase la herencia cristiana de Europa, cosa que no se consiguió, pero en definitiva después en la Carta de Derechos Fundamentales pues se abren unas posibilidades para que también esto que estoy hablando de España pues tenga su acogida en otros países. No sé exactamente, aunque siempre durante el tardofranquismo, como le llaman algunos, siempre se hablaba de Polonia como una reserva comunista, y yo ciertamente ya en esas épocas, voy hablando de los 72, 73, 75, pues que era muy viajero y iba con mi coche metiéndome por pueblos y tal, me llamó la atención, por ejemplo, en Checoslovaquia, cuando aquí en España ya se empezaba un poco a dejar el ir a misa y tal, las colas para comulgar, que en una iglesia de Checoslovaquia, me dejaron bastante impactado. Y después, claro, el sindicato Solidarnosc y todo el entramado incluso del Partido Comunista Polaco, pues da mucho que pensar sobre este tema. Siempre contaban una anécdota de una reunión de una célula del Partido Comunista Polaco. Llegó un señor tarde y entonces hablaba de la paz de Dios. Entonces el presidente y su camarada hace favor de salir y entrar como Dios Por tanto, del Partido Comunista Polaco, ¿no? En definitiva, pues nos encontramos ante una cuestión que habrá que superar de alguna manera cuando alguien quiera hacerse plantear de manera valiente este problema. Ahora tenemos estamos comprobando las últimas elecciones, la de julio y ahora la de mi país natal, que el presidente o el expresidente Zapatero se está convirtiendo en una especie de Savonarola de la democracia, porque claro, como los demás efectivamente se arrugan y él no tiene nada que perder, pues tiene esa libertad
Y tiene, lo que le doy la razón es que ha llegado un momento en el que no se puede discutir, no es de una forma polarizada, buscando en la biblioteca una cita de Voltaire, en la que dice: ¿hay acaso necesidad de ponerse iracundo y furioso para predicar que el hombre debe ser benigno, benéfico y justo y que debe cumplir todos los deberes sociales? Pues esto es una proclama revolucionaria que polariza, y entonces no solamente polariza porque no sale en el Parlamento, sino que, claro, tenemos otro añadido en el que también tiene gran cuota de participación la Iglesia, que son los medios. Estamos en una situación de inferioridad, como se vio con la educación para la ciudadanía, pero cualquier iniciativa en el sentido de secularizar o de restringir lo concertado o llevar a concertado hacia otras derivaciones o otra deriva que no sea la que actualmente tiene, choca con lo que últimamente, dándole vueltas, Arzayus hablaba de la brunete mediática. Yo ahora llamo la tamborrada mediática, porque estamos en una situación de una desproporción abrumadora. No hay que alarmarse porque haya medios de derechas, medios de centro, medios de izquierda. Pero aquí el desequilibrio es realmente espeluznante. Porque tenemos el Mundo, La Razón y el ABC, a la que un digital catalán, que parece que la ha tomado como una Leticia, no sé por qué, y cuenta muchas cosas de ella, se llama El trío de la gasolina. Pero es que si fueran ellos solos, bueno, pues se podría más o menos hacer frente, pero es que después del trío de la gasolina vienen infinidad de medios de comunicación y nos olvidamos, por ejemplo, que Vocento tiene 50 periódicos. Si pones al número de columnistas que pasan por esos medios, pues encuentras unas cifras pues alarmantes, que en algunos casos con otros medios añadidos, con otros digitales y con algunas emisoras, puede llegar hasta 1000 opinantes. En el sentido contrario, y eso, claro, machaca todos los días a la opinión pública. Esta tamborrada mediática es un elemento que también está incidiendo y mucho sobre el poder judicial. Con esto me aparto un poco del tema de la laicidad y digo algo que conozco perfectamente y que escucha uno con cierta perplejidad. Pero es que los jueces no han hecho la transición y son franquistas. Y a mí me parece una afirmación que carece de fundamento. Los jueces no han hecho la transición, los militares no han hecho la transición, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han puesto la Cruz de Borgoña en una comisaría, en las policías. Por ejemplo, en el tema de los militares, pues yo he tenido, yo soy hijo y nieto de militar, conversaciones con ministros de defensa y dicen: no, es que esto ha cambiado. Hombre, y aquí un paisano suyo, el señor Alfonso Guerra, le dijo: esto del ejército lo hemos hecho de Dulce. Muy bien, de Dulce. Y dice: no, es que, claro, tú piensas en los que eran cercanos a tu padre y tal, y esta gente, pues hasta ahora en Bosnia, en el Líbano y tal, sí, perfectamente, pero 4 de ellos se han presentado por vos a las elecciones. Habían estado en el Líbano, habían estado en misiones en Bagdad y en muchos sitios. Luego, algo efectivamente está fallando. Pero en la judicatura, yo quiero pensar
esta deriva, por ejemplo, de personajes que deberían estar fuera de la carrera judicial porque le causan un daño grave, como es el señor García Castellón. Algunos más, pues, campan en sus anchos, le ponen querellas, han archivado todas las querellas, una detrás de otra, y ahora acabamos de ver. Y yo creo que ahí tengo un poco la clave, porque conozco y hablo con ellos, aunque ya no estoy en la democracia. Por ejemplo, lo que ha hecho la jueza hoy con la famosa mascletá. Yo no creo que la jueza sea un entusiasta de la mascletá, ni mucho menos. Lo único que sabe es que si la anula, la tamborrada que le cae encima es algo que es difícil de soportar, porque nadie va a defenderla, incluso los medios, como podría ser el País o cualquier otro medio más o menos cercano. Entonces lo que sucede es que la democracia no reacciona, o cuando reacciona mal, o está abocada a que retuerzan y mistifiquen lo que se ha dicho. Por ejemplo, desde la tribuna de oradores de un parlamento de la Unión Democrática no se puede decir que un juez con nombres y apellidos ha dictado una sentencia prevaricadora. ¿En qué democracia estamos? Que no es un ataque al Poder Judicial, no. El Poder Judicial son 5.500 jueces y juezas que a las 9 de la mañana, en mi época era a las 10, un poco, se abren los juzgados, ahí pues tienen sus divorcios, sus desahucios, unos lo harán bien, otros peor, y a eso se dedican. Y mientras no tengan un caso que pueda repercutir en la sociedad mediáticamente, pues seguramente no solamente actuarán con toda independencia, es que es un ataque a la independencia del Poder Judicial en este momento. Ese señor o esa señora tiene una absoluta independencia. Lo que debería tener, como decía el Lord Canciller de la Reina Victoria, Lord Lyndhurst, con su famosa definición, que cito, cuando decía que no puede ser ante todo un caballero, en aquella época las señoras no podían ser jueces, debe tener una gran dosis de racionalidad, capacidad, empatía, una gran dosis de valor, porque hay que saber enfrentarse a lo que le puede venir a uno encima y aceptarlo, incluso como un compañero, yo que es el Páramo de Europa, que una persona que forma parte de la Corte Penal Internacional y que condenaba a Karachi, ha sido acusado desde la tribuna del Congreso de biblioteca de Praga. Eso sí se puede hacer. Lo de llamarle a los otros no se puede hacer porque es un ataque a la independencia del Poder Judicial. Por cierto, que Lord Lyndhurst, después de decir que tenía que tener una elección, dice, y si además hay un poco de derecho, que sea muy útil. Pero vamos, efectivamente, porque yo ahora, pues, rememorando cuando en este mundo en el que estamos inmersos, sobre todo Javier y yo, que el otro día escribí un artículo de La Vanguardia de Cataluña, pues yo la osadía de meterme en los comentarios y nos llamaban, lo ha dicho Javier y a mí, la Santísima Trinidad. O sea que estamos rodeados por todas partes, ¿no? Y esto es lo que cala en la gente y lo que hace que el Poder Judicial tenga esta imagen que la verdad no.
Pero también hay algo que es mucho más peligroso todavía. Si esto fuese como yo lo estoy describiendo, no me preocuparía. Pero claro, la Asociación Profesional de la Magistratura, que son 1.300 asociados, ha injuriado al presidente del gobierno de forma soez e impropia de una asociación de jueces, con una pérdida total de la imparcialidad y obligado. Hay un comité de ética, yo no lo sabía, yo siempre la ética la he llevado por mi cuenta, a mis espaldas, ¿no? Que ha dicho que no, que eso de sacar las togas a la calle que está muy bien y que es un ejercicio de independencia y de libertad de expresión. Yo siempre que me cuentan esto de sacar las togas a la calle, en mi primer destino en Santa Cruz de Tenerife, había dos magistrados que decían, Jovenzuelo, que eran masones y que bueno, se habían salvado por ser de tal y que los habían desterrado a las Islas Canarias. La audiencia de Tenerife era un antiguo convento y al lado había una iglesia, San Francisco, y se les ocurría siempre hacer una misa de apertura del convento. Entonces íbamos con toga, no por la calle exactamente, pero haciendo un recorrido, y don Paco Espinosa, que era el masón de turno, dice, mira, yo con toga a la calle solo salgo en carnavales. Porque la toga no se puede utilizar fuera de los estados. Eso es algo elemental, pero no, aquí. Y claro, como el aplauso está en unánime, y nadie les significa, pues a ver la próxima vez qué es lo que nos obsequian, cuando la amnistía, si es que llega a buen puerto, pues esté ya funcionando. Pero volviendo, con esto yo creo que podríamos pasar a hacer algún debate en relación con la cuestión concreta del laicismo y los temas de actualidad. Lo que ahora podría hacerse es que se da la circunstancia de que, como decía hace unos momentos, lo que antes se llamaban católicos practicantes ha disminuido de una forma absolutamente, antes era inconcebible en la época no ir a misa los domingos. Bueno, incluso estaba prohibido a las mujeres hacer calceta los domingos. Fíjate tú de los judíos ortodoxos que prohíben en el sábado cualquier género de actividad. Entonces, esa ruptura con los ritos o ese descreimiento, porque en definitiva es un descreimiento, y se va a misa o se mantiene cosas como la Semana Santa, que claro, es muy difícil de explicar fuera de España. Como estoy hoy de anécdotas, les voy a contar. En Valladolid, que siempre presumían de ser una Semana Santa austera y no jaranera, como la de Sevilla, por la austeridad castellana, pues había una cofradía que todavía existe, las 7 palabras, que era de la burguesía y de los grandes capitales de Valladolid. Uno de los cuales que la exmujer, porque está divorciada de García Castellano. Y entonces, pues era casi obligatorio el que detrás de cada paso fuese una banda de música militar o de otra naturaleza. Acabamos de firmar el pacto con los Estados Unidos y al cabo de unos años se instaló la base de Torrejón. En Valladolid había una capitanía general del aire, el capitán general era el hermano mayor de la cofradía de las 7 palabras, y no se les ocurrió más brillante idea que traer a la banda de Torrejón, en
en la cual había pues, unos 10 o 20 negros que al ver a los capuchones ¿dónde nos hemos metido? La luz era muy gráfico, ¿no? Pero eso es la banda de tambores y cornetas. Y también, bueno, pues esa escenificación en la Plaza Mayor de Valladolid cubierta totalmente por crespones negros en los que se publicaba el sermón de las 7 palabras, y era algo que, unido por ejemplo al hecho que al día siguiente salía en Norte de Castilla pues multados por cantar el Viernes Santo. Salía la lista, pero multados y con nombre además. Eso de la ley de protección de datos me venía un poco grande, ¿no? Y además era muy difícil de levantar esas multas. Vuelvo ya y con esto termino. Yo creo, y no sé vosotros qué decís, que constitucionalmente un tribunal que asuma de verdad los valores o algunas declaraciones de la Constitución, por ejemplo, en relación con el IBI, hay un artículo de la Constitución que dice: todos debemos contribuir a los gastos del Estado. En ese todos están fuera los curas y los conventos. Pues el Tribunal Constitucional podría decir: no, mire usted, esto es inconstitucional. No creo que fuese nada escandaloso ni rupturista, ¿no? En cuanto al tema de la libertad de cátedra y la libertad de conciencia, pues yo pienso también que algo se podría hacer respecto de esto, que claro, aquí los únicos que adoctrinamos somos nosotros. A mí no me ha adoctrinado, 7 o 10 años. Bueno, una de las cosas que contaban también con relación, porque una de las cosas que introdujo y que impuso Estados Unidos al firmar el convenio de las bases, hay una que no es suficientemente conocida y la otra debe ser insiste. Este impuso, fue el creador del Tribunal de Orden Público, porque pues, Eisenhower pensaban, y el New York Times y algunos periódicos, mire usted, han firmado un tratado con un Estado en que los civiles, por el ejercicio de los derechos de huelga, comunicación, etc., están siendo juzgados por militares. Y eso dentro de la sociedad americana pues no caía muy bien. Y entonces concibieron la idea de transmutar los sables por las togas y crearon el Tribunal de Orden Público. Y después había una cierta tolerancia respecto a los evangélicos que tenían una capacidad ilimitada, y eso ya la segunda parte consiste en ir por las casas vendiendo Biblias. Entonces llega a una casa y no, muchas gracias, señor usted, si yo no creo en la única religión verdadera, como voy a creer en la suya. Y rechazaban la oferta de la guía de la Biblia. Creo que si a lo mejor tuviésemos una mayor capacidad, hay que tener una capacidad muy amplia, y llegar, por ejemplo, a una situación a la portuguesa, con una ley de educación, porque claro, eso, todo el mundo lo comenta, pero llevamos 6 o 7 leyes de educación. Por tanto, claro, esto que es un país desestructurado y las críticas que se hacen pues me parecen razonables. Y
termino con una cuestión que también es muy relacionada con el laicismo, pero que aquí se ha retorcido de forma escandalosa, que es la objeción de conciencia. La recoge la Constitución fundamentalmente para el servicio militar, pero después, es lógico, a mí no me escandaliza demasiado, pues también ha admitido la objeción de conciencia de los médicos para el aborto o la eutanasia. No ha admitido la objeción de conciencia para que los ricos no paguen impuestos. Parece que no entra en sus cálculos, por considerar que se puede malgastar el dinero que ellos pagan, pero creo que también, y aquí interviene el Tribunal Constitucional, se ha hecho una interpretación muy poco laica de la objeción de conciencia, en el sentido de que se admiten razones religiosas. Y esto me parece intolerable. No puedo admitir, por ejemplo, un médico invocando el juramento hipocrático o cualquier otra razón. Mire, yo considero que la vida es algo que mi función es proteger la vida por razones éticas y profesionales, pero no por razones religiosas. Y lo mismo diría de la objeción de conciencia en cualquier otro terreno. O que dijese alguien la objeción de conciencia, que eso no lo admitía el tribunal al servicio militar, porque estaba, el quinto mandamiento era no matar. Pero no mire usted, las razones eran otras, era contrario a la guerra por muchas razones económicas y éticas. Si conseguimos ir actuando de una manera parcelada sobre todos estos puntos, pues podremos avanzar algo. Si no, yo lamento mucho tener que ser pesimista a estas alturas de mi vida, como diría Franco en sus discursos, después de una guerra, una posguerra y una pertinaz sequía, era una frase muy utilizada, y que, por cierto, no sé qué hace la conferencia episcopal con la sequía, porque en la época de Franco se ordenó incluir en la misa una oración que se decía "Acetendam pluvia". Claro, no se estudia latín, pues la gente no sabía qué se trataba, ¿no? Y contaban, y además salió, porque el Periódico de Valladolid, del norte de Castilla, fue el primero, y era un gran negocio, que dedicaba 2 páginas a información de todos los pueblos. Y claro, todos estaban encantados y van a comprar el norte de Castilla a ver qué decía de su pueblo. Y con ocasión de la sequía también ya había un precursor del laicismo que estaba vestido de cura. Le dicen al cura, le dicen: "Fulanito, ¿por qué no saca usted el Cristo? Que hay mucha sequía". Y yo el Cristo, si queréis, lo saco, pero de llover no está. En la vanguardia, mucho antes del Vaticano II, aquello fue bien, y esto fue otra de las cuestiones que están pendientes. Este ya es un problema de la Iglesia Católica, pues el enlace, la resistencia que hubo muy característica en España al Vaticano II, o la que ahora hay respecto de la teología de la liberación, ¿no? Es algo que incuestionablemente viene a colocar la religión en su verdadero lugar, y que no tendría, seguro que su capacidad de tolerancia se ajustaría muy bien y conviviría perfectamente con un Estado que se declarase laico. Se han quitado, y eso es cierto, por ejemplo,
mundo, cuando se tomaba posesión en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, entramos por detrás de eso que ven ustedes en la apertura de tribunales, y está la ley y hay una puerta, por razón de la realidad tenían que pasar por delante. Había un crucifijo, se consiguió que se pusiese una constitución y un evangelio que la verdad que era de esos libros antiguos, ¿verdad? Y que yo me entretenía cada vez que pasaba en pasar la página. Me daba lo mismo, o sea, si era un adorno que había allí y qué más daba que estuviese una página o que estuviese otra. Y todo el mundo, y esto era muy significativo, estaba atento, porque la pregunta ritual que se hace no solamente a los jueces, sino a todos los funcionarios, es decir, ¿jura o promete? Si decía promete, la gente empezó a mirarse unos a otros de luz, se nos ha colado un rojo. Y entonces una persona, mi querida, incuestionablemente además comunista, dijo, bueno, cuando tomó posesión de fiscal del Tribunal Supremo, dijo, juro y prometo. Que no íbamos a andar con hacemos lo que juro y prometo. Hay otra cuestión también muy importante, ya que me estoy hablando, que aquí, yo creo, no sé, vosotros a lo mejor recordáis si se ha llevado al Tribunal Constitucional algo que fue pionero en Italia respecto de los colegios electorales en las escuelas en las que había un crucifijo. Y entonces, pues, claro, como uno de los partidos que representaba la democracia cristiana, parecía que se estaba haciendo propaganda en el mismo colegio electoral. Y el Tribunal Constitucional italiano consideró que era contrario a la Constitución la existencia de crucifijos. No estoy seguro, no sabría decirlo, a lo mejor alguno, si aquí en España cuando se utilizan los colegios no se pone que no se quita nada, ¿no? Porque al día siguiente tienen que tener clase, ¿no? Y eso indica la falta de neutralidad de la Iglesia Católica, que tiene un episodio emblemático en Don Camilo, cuando Don Camilo le dice a su amigo, el alcalde comunista, le pone, creo que se le dice, le pone a él, y dice, oye Camilo, que conozco, hace el favor el domingo en la misa de no echar ninguna arenga política electoral, te prometo que no voy a hacer. Entonces Don Camilo se sube del púlpito y le dice a los feligreses que le he prometido a mi amigo que no voy a hacer ninguna proclama política, pero os recuerdo que sois demócratas y que sois cristianos. Con lo cual subrayó muy bien todo este trabajo. Pues hay mucha tarea por delante y espero que, bueno, de alguna manera o de otra haya un momento bastante complicado, no solamente a nivel nacional, sino internacional, quizá más peligrosa. Hemos conocido la muerte de Navalny, y se pueda pues, volver a una sociedad menos convulsa mundialmente, y esto solamente se puede conseguir con una neutralidad que la marca el laicismo, con una tolerancia y un respeto a las creencias que puedan tener las demás personas, pero que una democracia no puede desequilibrar el sistema balanceándolo hacia los privilegios de la Iglesia Católica. Si vamos dando pasos en el sentido de lo que he hablado, se modifican estos instrumentos
a peor no podemos ir. Sí, no, yo creo que ya se han roto todas las barreras y que hay un espacio que las elecciones o personas como Europa laica y el republicanismo auténtico son los únicos que pueden contribuir a restaurar esta sociedad democrática tolerante. Pues muchas gracias por su Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, por la intervención. Ahora vamos a pasar a un turno de debate, pero voy a aprovechar la ocasión para un atraco gratuito. Y es que me parece que en el momento que estamos, y aprovechando que están aquí, antes de dar turno al debate y de hablar del tema del laicismo, yo creo que hay temas que todo el mundo está interesado en oír tu opinión, y esencialmente es el tema que han comentado algunos asistentes antes, es el tema de la amnistía. Es decir, aprovechamos que tenemos, que sacamos un poco del tema, está relacionado en el fondo con el tema de la jornada sobre estructura territorial, y yo creo que hay curiosidad, así que te planteo directamente la pregunta, si te parece, el perdón por el atraco, cómo es el tema de la proposición de ley de amnistía, qué te parece en términos constitucionales y qué te parece en términos políticos y sociales. En términos políticos mayoritarios, la única amnistía inconstitucional es la de los catalanes. La amnistía fiscal pasó, ahí hubo una doble descalificación, una de ellas porque se había hecho por decreto y no por ley. Yo creo que alguien que tenga los ojos limpios y vea la sentencia del 86 y el caso del Pacto Constitucional, etcétera, sobre el tema de la ampliación de la amnistía del 77, tiene elementos más que suficientes para despejar de una manera definitiva, si no se quiere actuar torticeramente, apoyados por la tamborrada mediática, de que la amnistía es perfectamente constitucional. A partir de ahí, pues es una decisión política. ¿Amnistío o no amnistío? Esta es la cuestión, como diría Jade, ¿no? Y yo creo que hay que amnistiar por muchas razones, razones. Por eso de la reconciliación no me parece que sea un motivo suficiente. Ahora ya se empieza a decir que, bueno, y algunos se lo creen de verdad, que la amnistía es solamente para Puigdemont, Comín, Ponsatí. Por cierto, el señor Puigdemont, que en estos momentos, menos mal que ya han matado a Bin Laden, porque parece que es un personaje que encarna todos los males dentro de Bin Laden. Yo he conocido muy poco, me parece un señor bastante normalito, vamos, no es una cosa. Pero yo siempre, mucho antes que esto, tuve mucha relación con Raúl Morodo, con Tierno Galván y con Enrique Linde, que tuvo la humorada, allá por los años 70 y tantos, de escribir la primera tesis doctoral sobre la amnistía y el indulto en España. Y bueno, tenía mucha relación con Enrique y hablaba mucho del tema ya en aquellos años. Bueno, la lista de amnistías en nuestro país es el récord Guinness de Europa. Vamos, que nadie se haga con él, con las guerras carlistas y todas esas cosas. Bueno, y ya Franco ya pues era un entusiasta también de las amnistías, no se queda de otras. Más de, cuantitativamente más del indulto general, como me refiero, y de las amnistías, pero también las introdujo. Y para el que diga, no, es que es una institución, pues Enrique Linde, buscando no sé dónde, si en el archivo de Simancas o dónde, pues dice en el libro que la primera amnistía conocida es la que Carlos V otorgó a los comuneros. Se olvidó de Padilla, Bravo y Maldonado, que por su mala cabeza pues acabaron donde acabaron, ¿no?
Pero eso está en la tesis doctoral del INDE, que fue Carlos V. Bueno, después seguimos. Para mí hay una razón fundamental para la amnistía. Es para borrar un baldón jurídico que la judicatura española, la sociedad española, tiene ante Europa. Y mire usted, no le dé usted vueltas a la cuestión. Usted pasa por la Junquera o de Pertús o por Viriatú al otro lado y a 3 metros no se encuentra usted a ningún catedrático, hombre de leyes. Los jueces, pues ya hemos visto cómo han reaccionado ante las peticiones del señor Villarena, porque es que si alguien se lee la sentencia del señor Marchena, al final de la lectura del juez hay que dar amnistía, pero al día siguiente, porque esta sentencia es un bodrio. Un bodrio por una razón, porque es que es la primera sentencia que hace, no es tonto, es una persona muy preparada, las cosas como son, pero nunca había hecho una sentencia en su vida, porque los fiscales no hacíamos sentencias. Cuando ya llegamos a la casación, eso es otra cosa, no tiene nada que ver con la redacción de una sentencia. Y el relato de hechos probados, pues cuando ahora vayan, si ya Elena quiere repetir el numerito, que inicialmente era una investigación, ahora ahora hay hechos probados, no empiece usted a mistificar la cuestión, bueno, salvo el terrorismo del 19, no estoy hablando de atrás. Y claro, empiezan por la rebelión, que utilizan torticeramente para meter en la cárcel por el 384 bis equiparándolos a los terroristas independentistas. Se dan cuenta de que se han pasado de voltaje y poco a poco van disminuyendo y ya se quedan con la sedición. Y entonces, también dentro de este bloque mediático, dice, es una vergüenza porque se ha vendido a Puigdemont, solamente a Puigdemont parece que es el que paga, quitando el delito de sedición. Pero cualquiera que haya estudiado en una facultad de Derecho, y me alegro que está dentro de una facultad, quizá no sabía que ese artículo estaba dentro de los delitos contra el orden público y que, leyéndolo tal como estaba, la señora Colau o la señora Isabel Serra en Madrid se exponían a una pena de 15 años de prisión igual que a homicidio, porque era actuarse pública y tumultuariamente para impedir un desahucio, una resolución judicial. Digo, bueno, si es que esto no se resiste, esto da vergüenza ajena que se circule por Europa diciendo que esto dice lo que dice, ¿no? Y por tanto era necesario. Pero es que además ya cuando empieza con el relato de los hechos probados, resulta que es una de las ediciones o rebeliones más peculiares de la historia del mundo. Porque en el 14, como tenemos Artur Mas y lo que hizo, en el 2015 se pone boca abajo y boca arriba la ley orgánica del Tribunal Constitucional y el Código Penal para tapar los agujeros donde se había colado Artur Mas, y estos señores se presentan a las elecciones y le dicen a los catalanes, miren ustedes, si ustedes me votan, yo voy a hacer una ley de referéndum. Y van a mirar Francia, unos señores que en sus elecciones dicen que van a hacer una ley de referéndum, son unos golpistas. Ya no hay quien lo admita. Además voy a hacer una ley de transitoriedad. Es inconstitucional. Y además voy a convocar un referéndum, que también fue anulado, ya sé. Entonces, claro, cuando el 1 de octubre se produce lo que se produce, y precisamente el domingo pasado estuve con un diplomático y eso lo recoge
Marchena en la sentencia, pero sin citar las causas, en que las cancillerías empezaron a lanzar mensajes. ¿Qué está pasando? Esto es algo que está conmocionando a la opinión pública mundial. Los señores que iban a votar fuesen apaleados. Y entonces el señor Marchena dice en la sentencia que sobre las 2 de la tarde las fuerzas de orden público recibieron la orden de retirarse porque su actuación podría resultar desproporcionada. De 2 a 6 se votó libremente e incluso, eso sí que lo recoge la sentencia, hubo 366.000 votos no. Bueno, es una cifra bastante apreciable, ¿no?, dentro de aquellas circunstancias. ¿Dónde está el delito? Yo no lo encuentro. Y después la declaración de independencia, pues como todo el mundo ya hace la broma, ya no tiene mucha gracia, pues un relámpago. Unos dicen que duró 2 segundos, otros 4, otros 6, en fin, ahí no vamos a discutir. Y abrió, además, ahí sí que es para coger a los catalanes como el señor Puigdemont y digan, oye, vamos a ver, ¿cómo proclamas la independencia si iban a venir los 10.000 hijos de Vladimir Putin por la diagonal desfilando y apoyando la independencia? Espera que llegase. ¿No? El señor Puigdemont esperó que llegasen los 10.000 hijos de Vladimir Putin y declaró la independencia y la suspendió. Y claro, esto es un 27 de octubre y yo he estado 20 y tantos años en el Ministerio Fiscal. Se produce el milagro de los panes y los peces. Que el fiscal general del Estado, el día 30, es decir, 72 horas más o menos, redacta una querella de 103 folios que no hay que ser suspicaz para pensar que ya estaba escrita, y no precisamente por el señor fiscal general del Estado, sino por el redactor de la sentencia, que hizo el doble papel de redactar la querella y redactar la sentencia. Eso solo, ya de por sí, para no enfrentarnos a la comunidad jurídica internacional y después, ahora, pues también lo acabo de decir en el periódico de hoy, porque todos los días dan la matraca que el Tratado Fundacional prohíbe las amnistías del terrorismo. Y yo dirá, vamos a ver, el Tratado Fundacional dice que el terrorismo es un grave peligro para la estabilidad democrática, etcétera, etcétera, y que tiene que ser castigado con penas graves, disuasorias, etcétera. Bueno, también, y el asesinato y las violaciones brutales, bueno, pues sí, que hay que castigarlos, pero no dice que no se puedan amnistiar. No solamente no lo dicen, sino que Francia, que parece de momento pertenece a la Unión Europea, dio la amnistía a un grupo rebelde guerrillero canaco en Nueva Caledonia que había asesinado a 27 gendarmes y además les prometió un régimen de autonomía. Y al parecer el Tribunal de Justicia de Luxemburgo no tuvo nada que decir en el asunto. Y nuestros vecinos, pues a Otero Saraiva de Carballo, al que se acusaba de ser el promotor del movimiento popular del 25 de abril, que hubo 12 muertos, también le dieron la amnistía. Y los señores de Luxemburgo del Tribunal impasibles. ¿Y ahora van a reaccionar contra nosotros por darle la amnistía al terrorismo? Hombre, un poco de coherencia debían saber, ¿no? Por tanto, todo apunta para restablecer una situación verdaderamente aberrante, que ha sido la sentencia, y entre otras cosas para conseguir algo que además me preocupa, es el señor Andreotti, que era un gran político, pero en otras cosas dejaba mucho que desear, eso de manca sin hecho. Vamos, esto en Italia
tardan 48 horas en dar la amnistía. Porque se traen a un señor que va a crear un fisco entre Junts, ERC, la CUP y todo, que va a ser un bombón para el Partido Socialista. Pero vamos, piénselo, que hasta maquiavélicamente, siguiendo a Andreotti, yo daría la amnistía, ¿no? Y bueno, pues las razones podrían ir también por muchos otros lados, pero me parece que todo esto la justifica suficientemente. Muchísimas gracias por bien resuelta. Y si os parece, pues tenemos todavía como media hora, si queremos. Así si queréis plantear algún tema, pues comentarios, sugerencias y sobre todo preguntas al ponente. Bueno, yo saliéndome un poco del tema de Estado laico que he hablado, aunque me parece inconcebible el tema de las inmatriculaciones, porque yo creo que es el mayor expolio al patrimonio público de la historia de España, y que se haya consentido y no se haya revertido en la anterior legislatura me parece increíble. Pero aprovechando que está usted aquí, yo tengo la impresión de que la derecha cerril, cavernícola que tenemos en España tiene muchos resortes en el poder judicial, y hasta el punto de hacer peligrar todos los cimientos de lo que sería la soberanía popular. Y yo le quería preguntar, ¿es elitista el modo de acceso a la judicatura? ¿Habría que cambiarlo o no? Y el Poder Judicial, que parece evidente que así no puede seguir, ¿habría que cambiar el sistema de elección del Consejo? Bueno, depende de lo que se entienda por elitista. Ahora, fortunadamente, nuestro sistema, según un señor que no era muy de izquierda, un tal Gregorio Marañón, dijo que en España había dos fiestas nacionales: los toros y las oposiciones. Entonces, la oposición, la judicatura, cuando la cuentas en cualquier país de la Unión Europea, se lleva las manos a la cabeza. Por dos motivos: por lo que significa que es una especie de concurso televisivo de pasapalabra, además marcado, porque esto pasa como a las 7:30. Ahí decís, y no digas, pero si te pasas es peor. O sea, por ejemplo, tienes 2 temas de civil, 2 temas de penal, y como te pases, ya te echan, porque no has cumplido con la hora y has llegado fuera. Y de que un chico o una chica con 23 años, porque vamos, yo conozco a un señor que ha sido altísimo cargo en muchos tribunales, que confesó que en mi época eran 500 y pico temas, que se escribió la mitad. Y como había un bombo, pues el bombo le favoreció y aprobó las oposiciones. El sistema es absolutamente aberrante. Los franceses lo han corregido con una escuela de la magistratura mucho más seria que la nuestra, y por una cuestión muy importante, es que ningún juez sale de la escuela de la magistratura hacia un tribunal unipersonal. Todos van a tribunales colegiados para que allí pues, se formen en el debate y tal, y no tengan pues eso no sé, ahora decían, pero lo de Barbate, que por lo visto va a ir una chica de la escuela judicial a Barbate. Con todos los respetos, no la conozco y seguramente a lo mejor es un fenómeno, pero es un fenómeno un poco raro que no se produce en ningún otro sistema. No hay que corregirlo de arriba abajo. Lo intentó el ministro Fernández Bermejo y también se le echaron a la yugular con un argumento potentísimo
muchísimo de la asociación profesional, que decía que era la única forma de que la hija de un portero pudiese ser juez. Bueno, tenía que ser, en primer lugar, un portero muy sacrificado para alimentarla, y en segundo lugar que tuviese memoria, porque como hija de portero o de camionero o de recortes, si no tenía memoria, no contaba, no pasaba. Vamos, esto lo cuentas en Inglaterra y se lleva las manos a la cabeza. Hay que cambiarlo, pero no es la principal causa, yo creo. Porque después viene, y eso está relacionado con el miedo, ¿no? Me contaba un compañero de mi edad, también fiscal, que cuando llegó a la fiscalía pues nos trataban muy paternalmente y le dijo: mira, hijo, en esta carrera es difícil entrar, lo más difícil es que te echen. Y claro, pues, si tienes el miedo, aquí a lo mejor pues te hagan un expediente disciplinario y te echen como a Baltasar Garzón, por ejemplo. Sí, quería preguntarle, ha hecho referencia a que la judicatura, los jueces, pues bueno, que eso de que se habla de que tiene, eso lo que decía, una parte elitista o una parte conservadora, ¿ya? Porque hay una parte importante de los jueces a un nivel muy importante, o sea, que toman decisiones, que son conservadores y que además vienen de familias con un cierto poder dentro de España, que no es de hace 20 años, sino que de muchos más años, de la guerra civil, anterior a la guerra civil. Quería preguntarle qué posibilidades ve usted de que en España pueda haber, como se está tratando en algunos momentos, de los golpes de Estado blando por parte de la judicatura. Porque claro, ahora mismo tenemos un panorama de un conservadurismo donde hay jueces de ultraderecha, eso lo conocemos, y qué posibilidades ve que pueda pasar algo, como por ejemplo ha pasado en Brasil o en otros países, donde los golpes ya efectivamente no los dan los militares, sino que lo están dando los jueces. Bueno, yo creo que esa situación no me la planteo. Lo que sí me planteo es que, por ejemplo, pues a lo mejor puedan hacer dimitir a un presidente del gobierno, se convocarían elecciones, entre otras cosas, porque los que manejan los poderes fácticos, catalanes incluidos, la Cámara de Comercio de Barcelona, es independentista, no por otra razón, de que nos tenemos que salir de la Unión Europea, ponernos a la cola de Croacia y salirnos del euro. Y entonces con las cosas de comer no se podrán. Por tanto, pueden ustedes bailar sardanas y lo que quieran, pero esas cosas no. Usted la palabra conservador. Esa palabra me merece mucho respeto. Uno de mis mentores espirituales más cercanos, Albert Camus, decía: hombre, yo sería conservador si lo que hay que conservar merece la pena. Entonces son activistas, no son conservadores. Son activistas que se ponen del lado en que ve donde sopla el aire. Y pues eso algo tiene que ver, pero tampoco, porque yo conozco a gente, o sea, pues, hijos de franquistas y que han sido pues no se puede asimilar matemáticamente una cosa con otra. Yo creo que es más bien el temor, esto es una carrera. Yo voy a estar aquí hasta los 72 años, me pagan a fin de mes y ese es el grave problema.
¿Más preguntas sobre cualquier tema? Sí, a mí me gustaría tratar un poco el tema de la territorialidad, que se ha quedado un poco en el aire, en el sentido de que, saber su opinión, porque a mí me parece que España todavía sigue siendo un país sin vertebrar, es decir, un país donde no se comparten ni los símbolos, ni el himno, ni muchas de las costumbres, digamos, que pretenden algunos que sean comunes. Por ejemplo, en un evento deportivo donde se silba el himno, se silba el rey, o se silba la bandera, y esto delante de las cámaras de televisión, creo que algo falla ahí, ¿no? Concretando la pregunta, parece ser que la monarquía une, ¿no? Digamos de una manera general, y no sé si la república, una posible república federal, disgrega. Me gustaría saber su opinión. Bueno, yo creo que no tenemos todavía, quitando las tres históricas, una cultura federal. Pero bueno, ya se está empezando a tener, en el sentido de que cuando hablamos de problemas, por ejemplo, del agua, de los trasvases, etcétera, etcétera, empiezan a surgir y a esgrimirse derechos insolidarios la mayor parte de las veces, y por tanto yo no sé si la República podría federalizar más de lo que está sucediendo ahora que la monarquía. La monarquía tradicionalmente, claro, por su propia naturaleza, nunca ha sido federal, salvo la excepción de Bélgica. No hay ninguna monarquía en el mundo federal. Por tanto, si alguna vez hay alguna posibilidad, será a través de una república. Gracias. ¿Más preguntas? En su opinión, ¿la amnistía debería favorecer, debería poder aplicarse a la policía, o eso sería injusto? Porque la población hizo un ejercicio en Cataluña de desobediencia civil, pero la policía sabía, tiene unos criterios para comportarse que evidentemente abusaron de ello. Pues probablemente hubo, vamos, la causa que está abierta es por uso desproporcionado de la fuerza. Pero claro, había que amnistiar también a un paisano de ustedes que fue alcalde de Tarfoido, y al ministro y al presidente Rajoy, que fueron los que mandaron al Piorín, ¿no? De una forma absolutamente. Después han salido, creo que los de la CUP, diciendo que eran delitos de lesa humanidad. Hombre, por favor, un poco de sentido común. Es más, yo estoy convencido de que si la amnistía se publica en el Boletín Oficial del Estado, no puedo hacer apuestas, el juez que lleva el asunto de los policías tarda 48 horas en aplicarles la amnistía. Para quitárselo de encima. ¿Alguna pregunta más? ¿Antes de irnos? La pregunta es simple. Le preguntaría, aprovechando su presencia aquí hoy, que es un privilegio para todos y todas los aquí presentes. Sí. Aprovecharé su presencia aquí, que es para todos un privilegio, por su trayectoria, por su claridad y por su coherencia en su carrera profesional y después de esta sigue significándose, ¿no? En tiempos difíciles de polarización, como bien se ha dicho. Le preguntaría simplemente si qué condiciones cree que deberían darse hoy en el Estado español, en España, para un avance del debate sobre el modelo territorial hacia un Estado federal, una república federal. Si esas condiciones o alguna de ellas se dan hoy y cuáles cree que no se dan para ese avance federalizante hacia ese modelo al que muchos aspiramos, ¿no? Federal, solidario, asimétrico, qué condiciones se dan y cuáles no se dan. Gracias. Bueno, es más o menos, bueno, muchas gracias por su introducción.
pero más o menos ya lo he contestado. Es más, ya se empieza a tener un sentido, quizá, como alguien dijo antes, más profundo, por ejemplo, sobre el himno de Andalucía que sobre el himno de España, o sobre Asturias, que una canción que era típica de borrachos la ha convertido en el himno nacional, y además interpretado con gaitas que a mí me gusta mucho. O sea, que en ese aspecto se da la curiosa paradoja de que hay más identidad con los símbolos autonómicos que con los símbolos nacionales. Hombre, y es lógico, porque claro, si uno repasa la historia, asocia la bandera con las tropas franquistas que entraban en los pueblos fusilando. Y esto pues todavía es difícil de eliminar. Además hay un dato que seguramente algunos conocerán. El himno nacional pagaba derechos de autor hasta el año 80. Fue Felipe el que tuvo que pagar. Era el maestro, era el director de la Orquesta Nacional de España, que no me viene el nombre ahora. Los herederos cobraban derechos de autor cada vez que se interpretaba ahora ya la por lo tanto, pues ese sentimiento que se va profundizando a lo mejor puede servir para hacer. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues entonces si yo... Una pregunta, es un gusto escucharlo hablar, porque bueno, la pregunta para ver tu opinión sobre tres cuestiones, que la he ido aquí apuntando en el móvil, sobre la separación de poderes, pero realmente efectiva, no en la teoría, sino en la práctica. ¿Usted piensa que se da en los niveles altos, en la alta magistratura? Porque yo cada vez veo más que no. Y luego, en el tema de la transición, ¿cuál es su opinión o por qué usted piensa que no se preguntó al pueblo español sobre monarquía o república? Yo tengo una idea de que porque iba a ganar la república, pero ¿qué le parece a usted que no se preguntara? ¿Cuál es su opinión sobre ello? Y luego, sobre el tema de la república, para conseguir la tercera república, no se ha hablado de la monarquía, que es una institución antagónica con la república, no puede existir, es incompatible. Entonces, ¿qué hacemos para que mandar a hacer el sector y a hacer un corte con Abu Dhabi? Mandarlo allí con el carro. ¿Qué hacemos con la monarquía? Muchas cuestiones. En la división de poderes el problema es para el Poder Judicial, fundamentalmente. Ahí los americanos, que no son modelo en muchas cosas, tienen un concepto que tiene que servir de pauta a los jueces, que es, lo traduzco ya, la autorrestricción. Es decir, cuando llega un asunto que tiene unos perfiles políticos, debe meditar antes. Dice, bueno, yo, ¿por qué me meto en esto que es una materia por lo menos vidriosa y no se admiten, por ejemplo, querellas contra el presidente del gobierno de Vox, que no la han admitido, y ahora van a poner otra contra el fiscal general del Estado también? Todo eso, si se rechaza, se introduce una cláusula punitiva económica disuasoria, puede evitar todos estos espectáculos, por lo menos rebajarlos. El tema monarquía-república, pues yo creo que de momento no es ninguna frivolidad, no será que se conteste así, está en manos de Lola. Lola es el gran sostén de la monarquía, porque claro,
fomenta espiritualmente las peluquerías y todos los sitios de la monarquía. Lo que no es monarquía o cortesanos no interesa. El famoso referéndum que siempre piden al FISO y tal, pues no lo sé, yo creo que en estos momentos pues no, pero vamos, eso es una opinión. Normalmente la gente nace republicana, pero después a lo largo de la vida pues va adoptando algunas posturas y también influiría, por supuesto, el Tribunal Constitucional, la famosa ley de la corona, o el famoso poder moderador, que dicen que nunca se ha sabido cómo encajar el poder moderador. No sé si alguno de los aquí presentes, Javier, o aquí me pueden decir qué es eso del poder moderador. Hasta ahora lo está ejerciendo un señor muy activo, un tal Didier Reynders, que está sentado en la mesa viendo como el PSOE y el PP se juegan una partida de ajedrez a ver quién coloca más en Marqués de la Ensenada. Y es bochornoso, claro, que un señor es tan bochornoso que diga lo que digan, nos ha engañado. El Colegio de Comisarios no ha autorizado. Tampoco le podía decir que no, pero no es que le haya autorizado para que comparezca. Ese poder moderador pues, lo podía haber ejercitado de una manera negativa, callándose el día 3 de octubre, cuando hizo su espectacular discurso en televisión española sobre Cataluña. Ahí la moderación aconsejaba el siguiente. ¿No cree usted que otros movimientos tan reaccionarios, tanto como en la judicatura, como en cualquier ámbito del Estado, viene como consecuencia de que no ha habido una ruptura, sino que ha habido esa transición tal? No ha habido un cambio donde se hayan pedido depuraciones del ejército con las propias judicaturas, que provienen de los antiguos tribunales de orden público. Todo esto que estamos pasando no viene como consecuencia de haber pedido, pues de alguna manera, consecuencias. Hombre, yo creo que hubiera favorecido, pero no demasiado, en mi opinión, el hecho de que hubiera habido una ruptura de una llamada transición, pero repito, generacionalmente, estos chicos a los que ayer les entregó, que también es una palabra muy castrense, la entrega del despacho. Es una palabra muy castrense, y es más, lo que yo, para ajustar los sueldos, nos comparaban con la graduación militar. Vamos, hablaban de había el teniente fiscal, efectivamente, dentro de las fiscalías. Yo creo que la ruptura, tal como ha evolucionado, lo único que verdaderamente hubiera hecho un gran bien sería a la memoria histórica y a la posibilidad de restablecer la dignidad de los miles de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas. A eso sí, eso hubiera favorecido, pero a lo que es la vida política y los poderes no estoy de acuerdo. Una ultimísima La pregunta ingenua es, ¿qué cree que ha hecho? ¿Por qué ha hecho la izquierda tan mal el transmitir los valores de verán? Me refiero, los jóvenes hoy día se identifican más con la derecha o con algún movimiento en el que en general la clase trabajadora y los jóvenes, que era la izquierda que hemos estado luchando, han olvidado la lucha por los derechos. A la gente joven le pregunta y los derechos creen que ya están conseguidos y no hay que ya están establecidos. Yo no veo una inquietud y la clase trabajadora no se ve como
¿Qué se ha hecho tan mal que no se ha transmitido? Yo creo que ahí hay dos factores, uno interno y otro externo de la globalización, y que partimos de... A mí me gustaría, pero claro, no soy economista, que fuésemos la cuarta potencia económica de Europa. Yo cuando voy a los Países Bajos, a Dinamarca, a Noruega o a Finlandia o por ahí, digo, ¿estos señores están detrás de nosotros? Pues no lo veo yo muy claro que estén detrás de nosotros. Somos una potencia económica de grado medio, muy agrícola, como están viendo ahora, muy dependientes de los agrícolas. En definitiva, yo creo que como no hay expectativas de que mejoren las relaciones laborales, yo tengo la idea de que un chico o una pareja, ahora cuando llegue el verano, se va a un chiringuito a la playa, saca unos miles de euros, ya tienen reservado un viaje a lo mejor a Laponia, una aventura, y vamos, esto lo hablo yo en el aeropuerto algunas veces, pues hablando con chicos jóvenes, y claro, yo les decía, bueno, sí, muy bien, 22, 23, 25 años, a los 40, ¿vais a ir ya al chiringuito? Sí. ¿Os vais a la fuera? No. Entonces, mientras haya esa desproporción entre los ricos y los pobres, hay una frase de Mahatma Gandhi que a mí siempre me ha marcado, que dice: en la tierra hay bienes suficientes para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer la avaricia de algunos. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos por venir.